Dios les bendiga en esta mañana, hermanos. ¿Cómo están? ¿Bendecidos? Gloria a Dios. Damos gracias a Dios por un domingo más que el Señor me permite poder transmitir esta enseñanza a través de estas redes sociales, a través de Facebook, y estamos muy agradecidos por ello y damos gracias a Dios. Vamos a principiar en esta mañana con la enseñanza que tenemos, aleluya, que el título se titula Comienza el pecado humano. Y estamos en la lección número 3, ¿verdad? Para el 9-18 del 22. Ya estamos a septiembre 18. Qué tremendo, ¿verdad? Apenas empezó septiembre y ya va casi a más de la mitad. Damos gloria a Dios por ello. Septiembre 18 y la escritura de la enseñanza la tenemos en el libro de Génesis. Génesis es el primer libro de la palabra de Dios, de la Biblia. Muy bien, Génesis 3 del 1 al 23 y luego vamos a pasar de Génesis 4 del 1 al 10. Gloria al Señor. Esperando, ¿verdad?, que usted tenga su expositor ahí a mano, y si no tiene expositor, lo puede usted encontrar en la Biblia, en la palabra de Dios. Ahí está la escritura de esta mañana. Muy bien. Ya dijimos, ¿verdad?, a los principios, ¿verdad?, que con que pensamos en la enseñanza. Ahora, antes de principiar, voy a hacer una oración para que sea Dios el que me ayude a poder compartir esta enseñanza con ustedes. Padre, te doy gracias en esta mañana, Señor, por un domingo más que me permite usted, Señor, estar al frente, Señor, de este video, Señor, llevando este mensaje, Señor, de la palabra de Dios, aleluya. Gracias te doy por un domingo más, Señor, que usted me permite transmitir la palabra de Dios. Gracias, Cristo, y a usted daré toda honra y toda gloria desde ahora y para siempre. Amén. Gloria a Dios. Muy bien, vamos a principiar, ¿verdad?, con la verdad central, ¿verdad?, que dice de la siguiente manera: todos han pecado y han glorificado a Dios. Lo leo una vez más. Todos han pecado y no han glorificado a Dios. Qué tremendo, ¿verdad? Todos han pecado y no han glorificado a Dios. Versículo clave que se encuentra en Romanos 5:12, dice de la siguiente manera, como está escrito: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, por cuantos todos pecaron, ¿verdad? El siguiente versículo dice: todos pecaron, todos, ¿verdad?, estábamos destituidos del reino de Dios. Muy bien, dice la palabra del Señor. Le vamos a dar lectura, ¿verdad?, a los primeros versículos, ¿verdad?, de la palabra en Génesis 3:1, que es hasta el número 7, gloria a Dios. Y dice los primeros versículos que están aquí, 3 del 1 al 7. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual le dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comas de éste serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, del árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto, y comió,
hirió también a su marido. Gloria al Señor, ahí, hasta ahí llegamos y después vamos a leer el 14, gloria al Señor. Muy bien, la palabra del Señor principia de la siguiente manera, ¿verdad? Como está explicado, ¿verdad? En el comentario, ¿verdad? Como una introducción, ¿verdad? Al estudio, dice la palabra de Dios, el mundo era perfecto, bueno en gran manera, según el criterio de Dios. Pero esta descripción maravillosa cambió cuando nuestros primeros padres decidieron ir en contra de la palabra de Dios, que los crió. La desobediencia tendría consecuencias trágicas y todo el tiempo eso sucede. La desobediencia siempre trae consecuencias drásticas o trágicas, ya que perdieron su seguridad y la raza humana, incluyendo sus dos primeros hijos, cayó bajo el poder del pecado. Hay una actividad inicial que dice desastre natural y espiritual. Una pregunta, ¿alguna vez has sido afectada o afectado por un desastre natural? ¿Cómo lo ayudó Dios a sobrevivir? Bueno, si hacemos memoria, ¿verdad? Nosotros hemos tenido, ¿verdad?, desastres, ¿verdad?, naturales aquí alrededor de Los Ángeles a través de los años, y en realidad hemos visto que las ciudades, ¿verdad?, se destruyen, los freeways se caen, como los temblores. El último, si yo estoy bien y no mal recuerdo, fue el temblor de 1994. Y a 1994, un temblor fuerte que hubo en el área de Los Ángeles, que se resintió muy, muy fuerte en el área de San Fernando. Yo creo que usted lo recuerda, ¿verdad? Como aquella mañana, a las 5 pasadas de la mañana, nos despertó ese temblor. Y después del temblor, gracias a Dios, que Dios nos cubrió y no nos pasó nada, ¿verdad? Pero alrededor de donde nosotros vivíamos en aquel tiempo, hubo muchos desastres, ¿verdad? Muchos edificios, apartamentos cayeron, muchos freeways se cayeron, y ahí es donde podemos ver un desastre natural. Pero también, ¿verdad?, podemos ver que también podemos mirar cómo Dios, ¿verdad?, nos ha cuidado, ¿verdad? Desastre natural o desastre espiritual también, al cual hay que tener cuidado, ¿verdad?, que no llegue, ¿verdad?, un desastre espiritual a nuestra vida, y damos gracias a Dios por ello. Seguramente todos hemos visto por televisión o internet las consecuencias dolorosas y caras de los desastres naturales, como lo acabé de explicar. El poder del pecado tiene consecuencias aún más devastadoras que esto. Cuando viene, ¿verdad?, el pecado a la vida espiritual, causa más daños que un desastre natural. Pero comienza su obra de manera invisible, ¿verdad? La tentación, como la vamos a ver esta mañana, aleja a las personas de la obediencia. ¿De cuál obediencia? De la obediencia a Dios. Toda la raza humana se ha apartado del camino de Dios y se encuentra en un desastre espiritual. Queramos creerlo o no lo queramos creer. En el tiempo en que vivemos, toda la raza humana vive, ¿verdad?, un desastre espiritual. Se han alejado completamente de Dios. De Dios no quiere nada, puede decir, gloria a Dios. Toda la raza humana se ha apartado del camino de Dios y se encuentra en un desastre espiritual, en una necesidad desesperada por un Salvador.
Dios inmediatamente después que sucedió esto que estamos viendo en la lección, en los siguientes versículos que vamos a mirar, Dios inmediatamente tomó el desastre del pecado desde la fundación del mundo. El plan de Dios contemplaba la venida de Dios, la venida del Hijo de Dios al mundo a dar su vida por nosotros. Él ya había planeado mandar a Jesucristo, ¿verdad?, para que muriera en la cruz del Calvario por nosotros. Sin embargo, en ese momento solo se ocuparía de enseñarle a la humanidad acerca de la maldad y el pecado y de establecer un sistema de sacrificios que dirigiera nuestra atención a la venida de Cristo. ¿Cómo iba a ser ese sistema de sacrificios? Nosotros y usted conoce la Escritura y sabemos bien en el Antiguo Testamento para que se limpiara el pecado del pueblo, sacrificaban animalitos o sacrificaban animales, ¿verdad?, para ofrecérselos a Dios, para así, ¿verdad?, que se borrara el pecado del pueblo, ¿verdad? Ese era un sistema, ¿verdad?, que había en el Antiguo Testamento. Dice, sin embargo, en ese momento solamente se ocuparía de enseñarle a la humanidad acerca de la maldad y el pecado, ¿verdad? En esta mañana, ¿verdad?, solamente vamos a ver de la manera que Dios tomó, ¿verdad?, esta enseñanza para nosotros, ¿verdad?, en este tiempo en que nosotros estamos viviendo. Muy bien, dice la palabra del Señor, cuando las personas pecan, no actúan simplemente por instinto, más bien actúan según una condición que afectó a la raza humana cuando Adán y Eva se apartaron, ¿verdad? Esa condición de Adán y Eva, ¿verdad?, que se apartaron, ¿verdad?, del camino de Dios, ¿verdad?, eso nos ha afectado también a nosotros, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, Adán y Eva se apartaron de Dios y codiciaron la promesa vacía de Satanás. En otras palabras, dejaron, ¿verdad?, lo que Dios les había enseñado, dejaron lo que Dios les estaba enseñando día con día por tomar, ¿verdad?, las palabras huecas o vacías del enemigo, ¿verdad? Muy bien, sigue adelante la palabra del Señor y dice, el pecado y el mal son resultados de estar apartados de Dios. Solo un regreso a Dios mediante la muerte y resurrección de Jesucristo puede vencer el pecado y el mal. Como dije al principio, cuando ya Dios miró, aleluya, que era necesario que la humanidad se salvara, envió a Jesucristo para que Él muriera en la cruz del Calvario y resucitara al tercer día. De esa manera nosotros podemos alcanzar salvación. ¿Cómo? Aceptando a Cristo en nuestro corazón y Dios quita y borra todo el pecado, aleluya, que haya habido, ¿verdad?, en nuestra vida, y damos gloria a Dios por ello. La primera inciso, el número 1, dice pecado de los primeros seres humanos, ¿verdad? Y el inciso A dice desobediencia a la palabra de Dios. Se quiebra la comunión. ¿Cuál comunión? La comunión que había, ¿verdad?, entre Adán y Eva, ¿verdad?, que venía Dios, ¿verdad?, y al lado de ellos todos los días y platicaban, tenían comunión. Debido a la desobediencia a la palabra de Dios, se quebró esa amistad o se quebró esa comunión. Pero vamos a mirar qué es lo que dice la palabra del Señor en Génesis 3.1. Espero que usted tenga la escritura a la mano para que me siga. Estamos en Génesis 3.1. Dice Génesis 3.1, describe a la serpiente como astuta.
más que todos los animales del campo. Otras traducciones usan la palabra cautelosa, o sea que viene muy despacio y muy astuta para describir el instrumento que Satanás usó para llevar su primer ser humano al pecado. El enemigo, el Señor lo reprenda, entró por la serpiente para que la serpiente fuera, ¿verdad?, y hablara con la mujer. Satanás hizo un ataque sobrecido, o sea, un ataque que hizo subversivo, a Eva, al preguntarle si Dios de veras. Subversivo, ¿qué quiere decir? Un acto, como un acto de destruir, como tratar de trastornar, ¿verdad? O tratar de desviarnos, ¿verdad? O de confundirla a ella, ¿verdad? Tratando de distorsionar, ¿verdad?, el mandato que Dios había dado, ¿verdad? Dice la palabra del Señor, ¿con qué, verdad, te ha dicho Dios eso? Les había prohibido a ella y a Adán el abundante fruto de los árboles del Edén. El enemigo puso en duda la palabra que Dios le dijo a Eva, con el fin de erosionar, o sea, con el fin de debilitar la fe o deteriorar la fe, cambiarla. Y ese es el trabajo del enemigo hoy en día. Si le ponemos atención al enemigo, viene a nuestros oídos, ¿verdad?, y nos dice, no es necesario que vayas todo el tiempo a la iglesia. Ese es el enemigo hablando. No es necesario. Tú puedes quedarte aquí, ¿verdad? Aunque la persona ya haya estado yendo a la iglesia, viene el enemigo y le quiere distorsionar la fe que usted tiene. Pero por eso es que debemos de estar siempre listos y preparados para cuando venga la voz del enemigo poderlo reprenderlo, ¿verdad? Dice la palabra del Señor más adelante. Eva corrigió a la serpiente afirmando el regalo de Dios de todo el fruto del huerto, con excepción del árbol del conocimiento. Sin embargo, comenzó a elucubrir. Eva empezó como a divagar, a tratar de desatinarle al blanco, o no pegarle al blanco, o cambiar, ¿verdad? Esa es la palabra evacular, ¿verdad? Afirmando que Dios les había prohibido a ella y a Adán aún tocar el árbol, pero eso no lo había dicho Dios. Dios le dijo, no comáis nada más, pero de tocar no le había dicho nada, para no exponerse al mismo castigo que comer de su fruto. La Biblia misma nos advierte que agregarle o quitarle a la palabra de Dios tiene serias consecuencias. Y esa es una verdad. Quitarle algo a la palabra que está escrito en la Biblia o ponerle un poquito más, ¿verdad? Eso, ¿verdad?, trae consecuencias serias. Y eso Dios no lo permite. Y dice más adelante la palabra del Señor. Entonces, Satanás mintió descaradamente a Eva que comer del fruto no tendría consecuencias fatales. Fíjese hasta dónde llega el enemigo. El enemigo ha sido siempre engañador desde el principio. Es el padre de las mentiras. Pues sí, gloria a Dios. Dice la palabra del Señor en 2 Corintios 2:11, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros. Es bueno que ignoremos sus maquinaciones, no le hagamos caso a las maquinaciones de él, porque él es hábil
y engañoso. Es engañador, padre de mentiras desde el principio, ¿verdad? Como ya leímos, ¿verdad? Génesis 3:1. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová había creado, la cual le dijo a la mujer: ¿con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, ¿verdad? Las estrategias, las tácticas de Satanás. La palabra diablo significa acusador o calumniador. Gloria a Dios, Señor lo reprenda. Alguien que quiere venir, ¿verdad?, a acusarnos, aunque usted esté bien delante del Señor y esté trabajando con todo su corazón, Él siempre, aleluya, ¿verdad?, va allá. ¿Sabe usted que el enemigo, aleluya, tiene acceso allá al cielo? Por eso es que recuerda usted cuando Job, aleluya, el enemigo, aleluya, trató de decirle a Dios que a Job, aleluya, le servía por todas las riquezas que él le daba. Puede decir gloria a Dios, pero es mentira, puede decir gloria a Dios. Acusó a servir a Dios por puros intereses personales. Respondiendo Satanás a Jehová: ¿acaso teme Job a Dios en balde? ¿Verdad? Después de haberle dado tantas bendiciones, si usted conoce historia. Y de la misma manera, ¿verdad?, que el enemigo trabaja, ¿verdad?, con Eva, o ha trabajado a través de la Escritura con varias personas, también puede trabajar con nosotros. Pero como dice Corintios 2:11, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, no tenemos que ignorar sus maquinaciones, porque Él es hábil y engañador. El Señor lo reprenda, aleluya. Dice la palabra: pero el diablo también se dedica a acusar a Dios delante de sus hijos. Los cristianos ponen en tela la duda, la palabra y la bondad divina. A Eva le dijo: no moriréis, ¿verdad? Qué mentiroso, ¿verdad? El Señor lo reprenda, aleluya. Pero nosotros tenemos que conocer, ¿verdad?, las maquinaciones del enemigo, porque él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Puede decir gloria al Señor. Y dice la palabra de Dios que nosotros tenemos que huir de las tentaciones. Se recuerda José, ¿verdad?, aquel, ¿verdad?, joven que sus hermanos le vendieron, ¿verdad?, y lo mandaron allá a Egipto, y el Señor estaba con él. Lo mandaron a la casa de Potifar, uno de los hombres más importantes de allí, de Egipto, y él era el que trabajaba ahí en esa casa. Pero la mujer, aleluya, le quiso decir, aleluya, que durmiera con ella. Aleluya. Pero ¿qué hizo José en Génesis 39, 7, 12? ¿Verdad? Él, aleluya, huyó mejor se fue, aunque ahí dejó su ropa, pero se fue. Y lo acusaron, ¿verdad?, de la mujer, de que él había intentado, ¿verdad?, hacerle mal a esa mujer. Pero Dios sabe que no era cierto, y aún sin embargo lo mandaron, ¿verdad?, a la cárcel por eso. Pero él era fiel al Señor. Él sabía bien que siendo fiel al Señor, él iba a tener su recompensa. De la misma manera nosotros tenemos que serle fieles al Señor día a día, ¿verdad?, para que el Señor nos bendiga y nos pueda ayudar a seguir adelante, aleluya. Tenemos que, Santiago 1:12 dice, tenemos que soportar las tentaciones. En Santiago 4:7 dice: someteos pues a Dios, resistir al diablo y él huirá de vosotros. Puede decir gloria a Dios. Resistir al diablo y él sale volando de nosotros, puede decir gloria. Pero tenemos que resistirlo, ¿verdad? Y, aleluya, reprenderlo en el nombre de Cristo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Aleluya. Primera de Pedro 5:8 dice: velar y orar para que no entréis en tentación. Eso es para nosotros, para el día hoy en que vivemos, ¿verdad?
Satanás, aleluya, tuvo que pedir permiso, aleluya, para hacernos alguna cosa grave a nosotros. Él no puede hacerlo sin el permiso de Dios. ¿Por qué digo eso, aleluya? Porque otra vez también en el libro de Job 1, del 9 al 11, ¿verdad? Satanás tuvo que pedir permiso para poder dañar, ¿verdad? Job, ¿verdad? Dios estaba orgulloso de este varón, Job, y el enemigo fue para allá, ¿verdad? Tuvieron una reunión todos los ángeles, usted conoce historia, y también fue Satanás, aleluya, a esa reunión, ¿verdad? Y en esa reunión, ¿verdad? Dios le dijo a Satanás, aleluya, ¿no has considerado a mi siervo Job, un hombre íntegro, perfecto, recto? Aleluya. Y allí es donde dice la Escritura, como lo mencioné hace unos momentos, ¿cómo no? Le tienes todo, le tienes buenas casas, buen dinero, tienes buen ganado, todo, ¿verdad? ¿Acaso teme a Job en vano? Dios, y le dijo, bueno, muy bien, te voy a pedir, te voy a dar que no permiso para que vayas y le toques, le quites todo lo que tiene. Le dice el enemigo, hace mucho que yo quería hacer esto, pero no he podido llegar, porque tú lo tienes cercado, ¿verdad? Con un círculo de fuego, que yo quisiera llegar, dice el enemigo, pero no he podido. Y es de la misma manera que el Señor nos tiene a nosotros protegidos, ¿verdad? Nos tiene protegidos con un círculo de fuego, que no deja que el enemigo llegue, aleluya, y nos ataque. Ha querido llegar, no lo dudamos, pero con esa protección que tenemos de Dios, aleluya, no lo va a permitir, aleluya. Pero como dice Santiago 4:7, someteos a Dios, resistir al diablo y el diablo huirá de nosotros. Damos gloria a Dios por ello. Muy bien, seguimos adelante con la palabra del Señor, aleluya, ya conociendo, ¿verdad?, las estrategias, las tácticas de Satanás, ¿verdad? Es tremendo, aleluya, pero nosotros tenemos que, ¿sabe usted que el enemigo, aleluya, ni siquiera, aleluya, tuvo, ¿cómo se llama?, podemos decir, tuvo el valor, aleluya, de irse a presentar con el Señor. Recuerda ya en Mateo capítulo 4, que dice la palabra de Dios que Dios, el Espíritu de Dios lo envió al desierto, ¿verdad?, a ayunar 40 días y 40 noches. Cuando ya terminaron, ¿verdad?, ese ayuno, aleluya, Satanás, aleluya, atacó al Señor, ¿verdad? Habló con él, lo vio personalmente, ¿verdad? Y le dijo, aleluya, de esta manera, le dice, yo sé, ¿verdad?, que tú eres el Hijo de Dios. Bueno, ya que eres el Hijo de Dios, ¿por qué no conviertes, ¿verdad?, estas piedras en pan? ¿Verdad? Y Jesús le respondió con la palabra. Nosotros tenemos siempre que responder con la palabra. En cualquier situación que tengamos que defendernos, con la palabra lo puede defender, ¿verdad? Jesús le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de Dios. En otras palabras, nosotros tenemos que leer la palabra todos los días para que estar siempre seguros, aleluya, que estamos haciendo la voluntad de Dios. Le dio 3, ¿verdad?, tentaciones, ¿verdad? Y le dijo en la otra tentación, bueno, tú eres el Hijo de Dios, ¿verdad? ¿Por qué no te subes allá arriba, ¿verdad?, y te dejas tirar, ¿verdad? Y fíjese, sabe una cosa, que el enemigo, el Señor lo reprenda, también sabe Biblia, puede decirlo a Dios, porque le dijo, tírate de allá, que dice Deuteronomio, aleluya, que el Señor, aleluya, mandará a sus ángeles y no te dejará caer. Aleluya. Pero Jesús, otra vez, contestándole solo con la palabra, Jesús no se defendió con nada, solo con la palabra le dijo, de seguro, aleluya, nunca tentarás al Señor tu Dios. ¿Sabe que Dios nos cuida y Dios nos protege
y estamos seguros de ello. Pero cuando vayamos de acuerdo a las reglas, aleluya, que hay, porque si vamos manejando en el freeway, ¿verdad? Como está el límite de velocidad, 65 millas por hora, ahí el Señor nos está cuidando. Pero si usted o yo quebramos ese límite y nos vamos a manejar a una velocidad de 75 millas o 80 millas, ahí el Señor ya no nos cuida, porque allí es un descuido mío de querer violar las leyes de la tierra, ¿verdad? Y eso es tentar a Dios, aleluya. Sí, el Señor nos cuida, pero tenemos que ir de acuerdo a la palabra del Señor. La otra tentación, ya para seguir adelante, ¿verdad? Le dijo, bueno, le dice, fíjate que si me adoras, ¿verdad? Eso era lo que quería el diablo. Quería que Dios, ¿verdad?, se hincara y le adorara al enemigo, ¿verdad? Le digo, si me adoras, ¿verdad?, todo esto que ves aquí es tuyo, será tuyo, ¿verdad? Pero qué mentiroso, ¿verdad? Y a la vez digo yo, cómo es ignorante el enemigo, ¿verdad? Cómo está dando algo que no es de él, ¿verdad? O ofreciendo algo que no es de él, sabiendo bien, ¿verdad?, que Dios es el dueño de todo el universo. Él es el creador, como lo vimos en lecciones pasadas, ¿verdad? Dios creó los cielos y la tierra, y todo eso es de él. Y el enemigo queriéndoselo dar, ¿verdad? Y Jesús con la palabra, ¿verdad?, le volvió a contestar, aleluya, solamente a Dios adorarás y no a nadie más. Pero fíjese usted, el enemigo es tremendo, ¿verdad? Y así como tentó a Eva, aleluya, diciéndole con que Dios ha dicho, no, eso es mentira. Dice, Dios sabe que si tú comes de ese árbol, tú serás, ¿verdad?, igual a Dios, o serás como Dios, ¿verdad? Qué mentiroso, ¿verdad? Satanás es mentiroso desde el principio, ¿verdad? Y sigue siendo mentiroso todavía. Hay que reprenderlo también a uno, que uno ya es grande en edad y que ya tiene muchos años en el ministerio, también puede venir, ¿verdad?, a querer cambiar nuestra manera de pensar, ¿verdad?, a querer cambiar nuestra manera de ministrar la palabra del Señor. Puede venir. Por eso dice la palabra de Dios, tenemos que someternos a Dios, aleluya. Dice la palabra del Señor, someteos pues a Dios, resistir al diablo y el diablo huirá de vosotros, aleluya. Muy bien, seguimos más adelante a la palabra del Señor, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, aleluya. Que ya vimos, aleluya, la diferencia entre la tentación, ¿verdad?, y el pecado, ¿verdad? El enemigo es tan astuto, aleluya, que viene y le dice a cualquier, ¿verdad?, joven, ¿verdad?, nomás le dice, aleluya, toma, aleluya, ve a una cantina y toma. El enemigo le dice a los jóvenes, aleluya, pero no le dice las consecuencias que hay. No le dice que si después de tomar y salir de esa cantina puede correr peligro, aleluya, de que dé un choque y se muera, o puede correr peligro de que le den una infracción, ¿verdad?, de 800 o $1,000, ¿verdad?, por hacerle caso al enemigo. Muchas de las veces los amigos, ¿verdad?, le dicen a los jóvenes que vayan y hagan eso, pero no les dicen las consecuencias. Y así el enemigo también, aleluya, nos quiere engañar. Dice en una escritura, dice, ¿verdad?, si los pecadores te quisieran engañar, no lo permitas, pues, y gloria a Dios. Usted siga en la palabra del Señor como lo ha hecho siempre, aleluya, gloria a Dios. Seguimos más adelante, aleluya. Y debido a todo eso, ¿verdad?, en el capítulo 8, ¿verdad?, en Génesis 3, perdón, el versículo 8 al 13, nos habla muy enfáticamente de esta manera. Y dice la palabra del Señor, y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto, al aire del día. Y el hombre y la mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto, después de que el enemigo los engañó, ¿verdad? Eva comió la manzana, ¿verdad?, y fue y se la dio a su compañero Adán que comiera, ¿verdad? Pecaron, ¿verdad?, porque
la idea de Dios desde que hizo a los primeros hombres era de que el hombre, y cuando digo hombre digo mujer también, de que el ser humano siempre tuviera comunión con Dios. Ese era el plan de Él. Dios quiere tener comunión con nosotros y Dios quiere que nosotros siempre tengamos comunión con Dios. Pero lamentablemente, ¿verdad? Se quiebra la comunión, ¿verdad? De esa manera, porque ellos desobedecieron a Dios y comieron del árbol que Dios les dijo que no comieran, ¿verdad? Y después de eso que comieron, se vieron, aleluya, en verdad lo que había pasado, aleluya. Entonces tuvieron miedo. Dice el capítulo 8 que acabo de leer, aleluya, que dice que oyeron la voz de Dios en el aire, aleluya. ¿Usted cree que Dios no sabía lo que había pasado? Dios sabía que había sucedido, pero Él quería probarlos, ¿verdad? A Eva y a Adán, porque no era nada nuevo. Dice la palabra de Dios que todos los días ellos hablaban con Dios, tenían comunión con Él, ¿verdad? Como tener comunión nosotros con cualquier persona que conocemos. Dios venía y platicaba con ellos, algo ya se hacía todo el tiempo. Pero en aquel tiempo se oía la voz de Dios en aquel huerto, aleluya. Adán, ¿dónde estás? Y Adán, y antes no tenía que gritarle, antes nomás se aparecía a Dios, perdón, y ahí estaba Adán, platicar. Y en esta ocasión no, se escondieron, dice la palabra de Dios, entre los árboles. Y al último, aleluya, dijo Adán, sí, Señor, oí tu voz, pero tuve miedo y me escondí. Luego Dios le dice, ¿has comido del árbol que le dije que no comieras? ¿Verdad? Inmediatamente, ¿verdad? Dios, aleluya, le dijo que se había hecho eso, aleluya. Y lamentablemente, aleluya, como dije al principio, aleluya, Dios, en el principio, Dios es quien ha buscado al ser humano. A través del ministerio de Jesús, Dios mismo se encarnó y fue el sacrificio por el pecado, ¿verdad? En el primer libro de Juan dice, y aquel verbo se hizo carne. O sea, aquella palabra, aleluya, que trajo, ¿verdad? El ángel a María, aquel día cuando habló con María, le dice, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. ¿Verdad? Aquel verbo, aquella palabra, ¿verdad? En primera de Juan dice, y aquel verbo se convirtió en carne, ¿verdad? Y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria como el unigénito del Padre, llena de gracia y de verdad. Nosotros se vio porque Él estuvo aquí en la tierra. Dios envió a su Hijo, ¿verdad? Aquí, aleluya, para salvarnos. Por un hombre entró el pecado, pero por el Hijo de Dios, ¿verdad? Vino a que nosotros a limpiarnos del pecado. Y gracias a Dios que Él envió a su Hijo, porque Juan 3:16, ¿verdad? Un texto muy conocido que todos nos lo sabemos de memoria, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él creyera no se perdiera, mas tuviera la vida eterna. Y gracias a eso, aleluya, nosotros tenemos acceso a la vida eterna, ¿verdad? Sí, siempre y cuando le aceptemos en nuestro corazón como nuestro Salvador. Es el requisito más grande que hay, ¿verdad? Que la única manera que podemos ir a tener vida eterna o ir al cielo, ¿verdad? Es conocer a Cristo como nuestro Salvador y tenerlo en nuestro corazón. Y de esa manera, ¿verdad? Nosotros vamos a ser, nosotros ya somos salvos, aleluya. ¿Salvos de qué? Salvos del pecado que llevamos, porque la palabra del Señor dice, en pecado me concibió mi madre, ¿verdad? Nacemos con pecado, ya con esa idea, ¿verdad? Errónea de hacer el mal. Pero gracias a Dios que un día conocimos a Jesucristo y por eso hoy somos salvos y damos la honra y la gloria al Señor, aleluya, por ello, aleluya. Muy bien, seguimos más adelante en la palabra del Señor, aleluya. Está bonita la palabra, aleluya, y es hermosa, dice la palabra, dice
luego les permitió poner caso, aunque Dios conoce nuestros pecados, quiere que los confesemos a Él. Asumió la responsabilidad de Adán, ¿verdad? Le dijo Dios, bueno, ¿y qué pasó, verdad? ¿Por qué hicieron eso, verdad? Pero como el ser humano, por eso el ser humano es así, ¿verdad? Siempre cuando le han dicho que haga algo, aleluya, siempre dice uno, yo no fui, fue aquella persona, ¿verdad? Siempre uno trata de defenderse, aleluya. Adán le dijo a Dios, pues fíjate que por la mujer que tú me diste, aleluya, como diciéndole, ¿verdad? Adán, ¿verdad? Dios, si tú no me hubieras dado esa compañera, nada hubiera pasado. Fíjese qué tremendo, culpar a Dios por la mujer que tú me diste, aleluya. Esa mujer me dio y comí, voy a decir gloria al Señor, tratando de esquivar, aleluya, la culpabilidad. Bueno, y a la mujer le digo, bueno, ¿y qué pasó? ¿Y tú por qué comiste, aleluya? No, pues la serpiente, aleluya, me engañó y comí, ¿verdad? Y ahí se tiraban, ¿verdad?, la bolita unos con otros, pues decir gloria al Señor. Y la serpiente, pues muy calladita por ahí, no decía nada, pues decir gloria a Dios, ¿verdad? Hasta cuando ya, ¿verdad?, llegó, ¿verdad?, y ya el pecado es juzgado, ¿verdad? Pero ¿sabe usted que en el inciso 2 hay esperanza a pesar del fracaso? Puede decir gloria a Dios. Rápidamente, en 5 minutos le voy a explicar, ¿verdad?, lo que le pasó a David, ¿verdad? David pecó, todos sabemos, aleluya, si conoce historia, él cometió 2 pecados capitales, ¿verdad? Muerte y adulterio, ¿verdad? Y él pensó que nadie lo sabía, puede decir gloria a Dios. Pero Dios que está allá en el cielo, aleluya, él sabía bien lo que había pasado y le mandó al profeta Natán, ¿verdad? Y le platicó la historia, aleluya, lo que había pasado. Y de esa manera él mismo reconoció, aleluya, que él había cometido pecado. Y en el Salmo 51, ¿verdad?, Dios, aleluya, David, ¿verdad?, se arrepiente de una manera tremenda, aleluya. Solamente le voy a leer 2 versículos. Dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. Borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí, ¿verdad? Contra ti y solamente contra ti he pecado. Él pidió perdón después, aleluya, del pecado. Por eso hay esperanza, ¿verdad?, a pesar del pecado. Mientras que la persona se arrepienta y reconozca que ha cometido pecado, aleluya, Dios es misericordioso para poderlo perdonar, ¿verdad? Y seguimos adelante, aleluya, con la palabra del Señor, ¿verdad? En Génesis ya 3:14, aleluya, estamos muy adelantados, ¿verdad? Pero gracias a Dios, aleluya, que lo hemos aprovechado bien el tiempo. Dice en 3:14, y Jehová dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida, ¿verdad? Quiero hacer una aclaración aquí. No es que la serpiente, ¿verdad?, haya hablado. Es que el enemigo se introdujo en la serpiente, ¿verdad?, para poder, y si el enemigo es astuto, ¿verdad? Muchas veces pensamos nosotros que el enemigo anda, o el diablo anda vestido de rojo y con una capa roja y unos cuernos ahí por ahí. No. El enemigo es muy astuto. El enemigo se viste de diferentes maneras, aleluya, para poder engañarnos, aleluya. Pero nosotros, como dijimos en 2 Corintios 2:11, aleluya, tenemos que conocer las maquinaciones del enemigo y siempre tenemos que saber
cuando quiere llegar a atacarnos, aleluya. Cuántas veces ha querido el enemigo, ¿verdad? Venir a distraernos, aleluya. Pero nosotros le decimos, el Señor te reprenda, ¿verdad? Yo solamente serviré a Dios y nadie más. Pues sí, gloria a Dios. Así es que la serpiente fue el instrumento, podemos que usó el enemigo para poder, ¿verdad?, atraer la atención a Eva. Porque se imagina usted si el enemigo llega como es, ¿verdad? En realidad, Eva lo va a reconocer luego y le va a decir al enemigo que se fuera. No, pero como dice al principio, Génesis 3:1, ¿verdad? El enemigo es astuto, ¿verdad? Y él sabe cómo, ¿verdad?, atacar. Es muy hábil, pues decirlo. Tenemos que conocer las maquinaciones del enemigo, aleluya, para que no venga y nos destruya, aleluya, porque es el trabajo de él, como hemos dicho, ya lo he mencionado muchas veces, el enemigo anda como un león rugiente, buscando a quien devorar, aleluya, pero si usted está, aleluya, sometido, como dice Santiago, ¿verdad?, a la palabra de Dios, aleluya, usted reprenderá al enemigo y el enemigo huirá, aleluya, y correrá. Pues sí, gloria al Señor. Sigue más adelante, ya en 3:14, declara Dios, juzgó a la serpiente, dice que andaría sobre su pecho y comería polvo. Con relación al juicio de la serpiente, el versículo 15 contiene la primera profecía mesánica de la Biblia. Dice que habría hostilidad entre la serpiente y la mujer. ¿O qué quiere decir? Que habría enemistad, ¿verdad?, entre la mujer y la serpiente, aleluya. Eso es algo que siempre va a haber a través de las generaciones. Y entre la descendencia de la serpiente y de la mujer, los descendientes de la serpiente son todos los que siguen a Satanás, el Señor los reprenda, y los descendientes de la mujer son todos los que siguen a Dios. Esta hostilidad o esta adversidad, si podemos decir así, culminará con la muerte y resurrección de Jesucristo. Satanás herirá el calcañar de Cristo. Cristo fue crucificado y murió en la cruz, como lo dijimos hace un momento, ¿verdad? Pero dice la palabra de Dios, y luego Cristo herirá la cabeza de Satanás. La resurrección de Cristo derrotó a Satanás y venció la muerte. Puede decir gloria a Dios. ¿Sabe usted que Cristo venció la muerte? Todos sabemos, aleluya, que Cristo murió en la cruz del Calvario y al tercer día resucitó, como está escrito, ¿verdad? Y ahí Cristo, aleluya, ahí al diablo, aleluya, como se dice muy comúnmente, le dio en la cabeza. Pues sí, gloria a Dios. Si el enemigo está vencido, hermanos, aleluya, él trata nomás de hacer ruido, pero no hace nada, pues sí, gloria a Dios. Sí, pero sí tenemos que tener cuidado de él, porque si nos descuidamos, aleluya, como dije al principio, a nosotros también nos puede engañar. El Señor lo reprenda, aleluya. Por eso siempre tenemos que estar muy alerta, aleluya. Dice la palabra del Señor, para Eva la bendición de tener hijos permanecería, pero sería marcada por un embarazo y un parto doloroso. Y el esposo a quien indujo al pecado con ella ahora gobernaría sobre ella. El esposo, la verdad, es el que gobernará sobre la esposa, ¿verdad? Eso está escrito en la palabra del Señor, aleluya. Porque para Adán la tierra aún produciría cosecha. Claro, siempre iba a haber cosecha, pero solo como resultado de su arduo trabajo. Antes, ¿verdad?, de que vimos en la lección pasada, ¿verdad?, cómo Dios los puso en aquel huerto, aleluya, en aquel, ¿verdad?, donde había todo tenían a la mano, no tenían que trabajar, no tenían nada, ¿verdad? Qué bendición, ¿verdad?, para esos dos personajes, Adán y Eva, ¿verdad?, no tener que ir a trabajar para tener, ¿verdad?, comida, les dio donde vivir, aleluya. No tenían preocupación por pagar la renta o ir a la marqueta y comprar mandados, ahí lo tenían todo, voy a decir gloria a Dios. Pero por la desobediencia, ¿verdad?, que hicieron de hacerle caso al enemigo, ahora Adán, dice la palabra de Dios, con el sudor de su frente, ¿verdad?, tendrá que ir a labrar la tierra para traer el sustento para la familia. Ahora por eso nosotros, ¿verdad?, los varones, ¿verdad?,
fuimos, ¿verdad?, a trabajar para poder llevar el sostén a la casa con el sudor de nuestra frente, ¿verdad? Porque por un hombre entró el pecado, pues por Adán, pero también por un hombre, ¿verdad?, trae la salvación, que es Cristo Jesús. Muy bien, seguimos adelante en la palabra de Dios, aleluya. Téngame paciencia, aleluya. La palabra está hermosa, el estudio es un poquito extenso, aleluya, pero estoy tratando de hacerlo lo más, aleluya, rápido que se pueda, aleluya, porque también el pecado es juzgado, hay juicio y gracia, aleluya. Pues sí, gloria a Dios. Vamos a ver qué es lo que nos dice la palabra del Señor, que el pecado es juzgado, ¿verdad? Ya le mandó la sentencia, ¿verdad?, a la serpiente, ¿verdad? Y a Eva, o a la mujer, ¿verdad?, tendría hijos, ¿verdad?, con dolores, aleluya, pero nosotros también tuvimos que ir a trabajar, ¿verdad?, duro, ¿verdad?, y con sol, con lluvia, ¿verdad?, y ahora tenemos, ¿verdad?, que, ¿verdad?, luchar contra espinas y dardos y todo eso. Antes no había espinos ni dardos, antes de que Adán y Eva pecaron. ¿Sabía usted eso? Aleluya, eso es gratis en esta mañana, se lo voy a dar, aleluya. No había espinas ni había dardos, era todo, ¿verdad? O no había esa hierba, ¿verdad?, que cuando usted la toca, ¿verdad?, le irrita todo su cuerpo. Ahorita se me escapó el nombre, ¿verdad?, hiedra, ¿verdad? No había nada de eso, aleluya. Pero debido al pecado de Adán y Eva, todo eso hay hoy en la tierra en que vivimos. ¿Cuántas veces queremos cortar una rosa, ¿verdad?, y de repente, ya me espiné? La espina, los dardos que hay, o anda usted limpiando las yardas y de repente hay unas espinas bien grandes, aleluya. Ahora sí me salió sangre, ¿verdad? Y es que antes no había, pero gracias a Dios aquí estamos sirviendo al Señor, aleluya, de lo mejor que nosotros, ¿verdad?, podemos hacerlo, aleluya. Pero muy bien, dice la palabra del Señor, que amenazaría con jugar sus cosechas. En un golpe final como cuidador de la tierra, Adán regresaría al polvo de su origen, ¿verdad? Como lo regresamos todos, ¿verdad? Cuando dejemos de existir, ¿verdad?, vamos a ir al polvo, ¿verdad?, de donde somos tomados, ¿verdad? Porque vimos en las lecciones pasadas que del polvo de la tierra, ¿verdad?, hizo Dios al hombre. Dice, del polvo fuiste tomado y al polvo serás tornado, ¿verdad? Gloria al Señor por ello, aleluya. La mentira de Satanás de que la consecuencia del pecado no sería muerte, ahora estaba dolorosamente a la luz. La mentira, ¿verdad?, que le dijo a Eva, ¿verdad?, que no moriría, ¿verdad?, ahora estaría, ¿verdad?, a la luz del día, ¿verdad? Tanto Adán como Eva, ¿verdad?, murieron ahí espiritualmente, ¿verdad? Y luego enseguida, ¿verdad?, murieron, ¿verdad?, como natural, ¿verdad?, como cada uno de nosotros, ¿verdad?, que existimos y que el día de mañana ya no estamos aquí, aleluya. Pero no se preocupe, aleluya. Nosotros que conocemos a Dios, si no estamos aquí, ya estamos allá con el Señor, alabando y glorificando el nombre de Dios. ¿No le da gloria a Dios por ello? Claro que sí, aleluya. Dice, en un momento que demostró la constante gracia de Dios en el juicio, llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Adán creyó la promesa de Dios de que el descendiente de Eva derrotaría la descendencia de la serpiente y corregiría el mal que comenzó cuando el pecado entró al mundo. En otras palabras, por una mujer, ¿verdad?, fue la causa del pecado, pero también por una mujer, ¿verdad?, iba a traer, ¿verdad?, el Salvador del mundo, ¿verdad?, que es Cristo Jesús, el cual, ¿verdad?, le iba a dar, ¿verdad?, en la cabeza a Satanás, ¿verdad? El Señor lo reprenda. Muy bien, seguimos adelante, aleluya. Hay juicio, ¿verdad?, pero también hay gracia, aleluya. El Dios que obra el juicio también obra salvación. Dios cubrió el pecado y la vergüenza de nuestros primeros padres al vestirlos con pieles de animales, ¿verdad? Hubo que matar, ¿verdad?,
dos animalitos, ¿verdad? Para cubrir, ¿verdad? Adán y Eva, porque cuando pecaron, ¿verdad? Se dieron cuenta que estaban desnudos, ¿verdad? Que no tenían ropa, aleluya. Y en otras palabras, Dios tuvo que sacrificar dos animalitos para ponerles, ¿verdad? Ropa a Adán y a Eva. Eso era algo, aleluya, como un adelanto, aleluya, de cómo en el Antiguo Testamento se iban a hacer sacrificios de animales, aleluya, para que Dios perdonara el pecado del pueblo, ¿verdad? De en cuando se hacía un sacrificio, ¿verdad? Para enviárselo a Dios, para que Dios perdonara el pecado, aleluya, que había alrededor del pueblo. Pero esa solamente era una figura, ¿verdad? De lo que iba a ser cuando Cristo viniera, ¿verdad? A esta tierra. Él iba a hacer el sacrificio, ¿verdad? Por todos nosotros, ¿verdad? Él hizo el sacrificio en la cruz del Calvario y gracias a ello, ¿verdad? Nosotros somos salvados, puede decir gloria a Dios. Somos salvos, aleluya, por las gracias de Dios. Y damos la honra y la gloria a Dios. Seguimos. Estoy para finalizar, aleluya, a la palabra del Señor, aleluya. Tengo, aleluya, dos, aleluya, podemos decir, anuncios, ¿verdad? De oración, aleluya, muy importantes. Bueno, todas las oraciones son importantes, aleluya, pero en esta ocasión esto voy a hablar de unas personas, ¿verdad?, que conocemos por muchos años y que le amamos mucho, aleluya, en el Señor, y es la hermana Rosa Benavides, ¿verdad?, que ella está en el hospital, aleluya. Ayúdenme a orar por ella, para que el Señor, aleluya, tenga misericordia, aleluya, y quite toda enfermedad, ¿verdad?, que esté en su vida o en su cuerpo, aleluya. Dios es todopoderoso y Él puede quitar todas las enfermedades. Tómala en cuenta, aleluya. El nombre de ella es Rosa Benavides, aleluya. Nosotros le conocimos por muchos años, inclusive estuvimos en la misma iglesia por años, aleluya. Y éramos una familia, éramos familia en Cristo y también nos mirábamos como una familia. Damos la gloria a Dios por ello. También hay otro varón, ¿verdad?, que está enfermo, aleluya, y es el hermano Melquiades Espinosa, ¿verdad? Él se encuentra en Oklahoma, ¿verdad? Y hemos estado orando desde que me avisaron que él estaba en el hospital, aleluya. ¿Sabe usted que para Dios no hay distancia? No le hace que tan lejos esté la persona. La oración puede llegar. Se recuerda la oración del centurión, ¿verdad?, que tenía a su siervo enfermo. Tenía una fe tan tremenda, que le dijo a Jesús: si solamente dices la palabra, mi siervo será sanado. Pues decir gloria a Dios. Y en esta noche, aleluya, vamos a solamente en la oración que hacemos, ¿verdad?, al acostarnos, aleluya, hacer esa oración que vaya hasta aquel lugar para que haya sanidad en este varón que también le conocemos, ¿verdad?, bastante, aleluya, y que nos criamos juntos, podemos decir, aleluya, en la iglesia, aleluya. Nos miramos como hermanos en Cristo, pero más que hermanos en Cristo, aleluya, yo los miré como si fueran mis hermanos, ¿verdad?, de padre y madre, porque todos ellos, aleluya, los hermanos Espinosa, aprendimos a amarles bastante, ¿verdad? Y sentimos, ¿verdad?, que este varón, ¿verdad?, está en el hospital, pero hay que orar, ¿verdad?, para que Dios lo saque, aleluya, de ese lugar, aleluya, para la honra y la gloria de Dios, aleluya. Muy bien, entonces seguimos adelante, aleluya. Ya estoy para finalizar, aleluya, la clase, aleluya. Nomás nos queda el último inciso, aleluya, del capítulo 4, aleluya. El capítulo 4 de Génesis, ¿verdad?, nos habla la palabra del Señor, aleluya, de una adoración aceptable y una adoración inaceptable. Vamos a hablar, aleluya, de Abel y Caín, los primeros hijos de Adán y Eva, aleluya. Esos fueron los primeros hijos que Dios le concedió, ¿verdad? Adán, sí, aleluya, Abel y Caín, aleluya. Y ellos, aleluya, se criaron juntos. Dice que Abel, aleluya, era labrador de tierra, aleluya, de tierras, aleluya. Y Caín era, aleluya, Caín era de tierra y Abel era de las ovejas, pues, y gloria a Dios. Y cuando ya, aleluya,
los padres, aleluya, les enseñaron a sus hijos, aleluya, de que había un Dios grande, aleluya, que tenía que, aleluya, adorarle a Dios. ¿Cuántos sabemos que tenemos que adorar a Dios? Y que tenemos que enseñar a nuestros hijos, y que tenemos que enseñar a nuestros nietos, aleluya. Mis hijos, aleluya, o mi hija, aleluya, me dice, Deri, aleluya, desde que yo estaba chiquita, aleluya, me llevabas a la iglesia, aleluya. Pero es que eso es algo, aleluya, que tenemos nosotros que hacer con nuestros hijos, enseñarles la palabra del Señor. Y ahora se lo estamos enseñando a nuestros nietos, pues, y gloria a Dios, la palabra de Dios, porque es importante. Adán y Eva le inculcaron a Abel y a Caín de que sirvieran a Dios y de que lo adoraran. Aleluya, dice la palabra de Dios que le llevaron, ¿verdad?, a una adoración, aleluya, a Abel, pero la adoración o el regalo o la ofrenda que le llevaron, por cierto motivo, aleluya, Dios aceptó mejor, aleluya, la adoración, ¿verdad?, de Adán, aleluya, perdón, de Abel, aleluya, y eso, aleluya, trajo, aleluya, un poco de discordia, ¿verdad?, entre Caín, ¿verdad? No le gustó muy bien, aleluya, pero hay que mirar, no era la ofrenda, ¿verdad? Era de la manera que daba, aleluya, aquel regalo que le llevó a Abel. Y nosotros también, aleluya, no es la ofrenda que demos, aleluya, sino es que la demos de corazón, aleluya, porque si la damos nomás para quedar bien, Dios no se agrada de eso. Dios se agrada cuando usted da la ofrenda de corazón, pues, y ahí Dios lo bendice grandemente. No nomás lo bendice a usted, sino bendice a toda la generación. Dice la palabra del Señor, aleluya, que serán benditas, aleluya, hasta la cuarta generación. Pues, y gloria a Dios. Dice la palabra de Dios, no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Por cuarta generación serán bendecidos. Y es la manera de adorarle. Eso le gustó mejor a Abel, ¿verdad? Le llevó la ofrenda, aleluya, más mejor, aleluya, que Caín. Le llevó la ovejita más bonita y todo, la limpió, le dio bien de comer para dársela a Dios, y adorar a Dios. Y Caín, pues yo creo que lo llevó no con todo su corazón. ¿Qué quiere decir esto, aleluya? Que cuando adoremos a Dios, tenemos que adorarlo con todo el corazón, olvidarnos de todo lo que está alrededor de nosotros y solamente darle la adoración a Él, porque solamente a Él le pertenece toda la oración. Puede decir gloria a Dios. Y este fue, aleluya, los motivos, aleluya, de que Caín, aleluya, miró eso, aleluya, y a él entró, aleluya, le entró envidia y le entró celo. Puede decir gloria a Dios. ¿Sabe usted que la envidia y el celo es muy malo? Puede decir gloria a Dios. Eso hay que reprenderlo, ¿verdad? Y eso se ve en muchas partes, aleluya, porque alguien dice, aleluya, el ministro fulano, ¿verdad?, qué bien predicó, ¿verdad? Y muchas de las veces eso afecta a la persona, dice, ¿por qué le dijo que predicó bien?, ¿verdad? Y eso es para que nosotros, aleluya, digamos, aleluya, gloria a Dios, que este ministro trajo un mensaje de Dios, que Dios lo bendiga y que Dios le siga dando más, aleluya, para él. Pero muchas veces nosotros o muchas personas miran que el Señor está usando a una persona en dirigir el servicio, aleluya, y como que tienen celo y tienen envidia. No debería ser así. Si dirige bien el servicio, tenemos que orar por él y que Dios envíe más personas que puedan dirigir el servicio, aleluya, porque sabe usted que en la iglesia se necesitan muchas personas que dirijan la iglesia o que dirijan ¿verdad?, los cantos, aleluya. Eso es importantísimo, ¿verdad?, que en el grupo de alabanza, ¿verdad?, haya personas que alaben y glorifiquen el nombre de Dios, aleluya. Y si lo hacen bien, gloria a Dios. Hay que orar por ellos, ¿verdad?, para que Dios, aleluya, los siga ayudando. Por eso es que ahí el enemigo, aleluya, entra, aleluya, por medio del celo y en medio de la envidia, aleluya, y eso no es agradable a Dios, aleluya. Dice la palabra del Señor que las personas entre Saúl y David, ¿verdad?, muchas personas decían, Saúl, aleluya, mató, ¿verdad?, a sus miles,
pero David mató a sus 10,000 y ahí fue donde entró ese celo con Saúl, y ahí fue uno de los motivos que usted conoce la historia, aleluya, que el enemigo lo engañó, aleluya. Estamos ya para terminar, aleluya, y de ese celo, ¿verdad? Trajo, aleluya, el enemigo engañó, aleluya, a Caín, ¿verdad? Para que Abel fuera asesinado solamente por la oración. Pero aún sin embargo la oración, ¿verdad? Es restauración. Fue restaurada, puede decir gloria a Dios, aleluya. Esa envidia que entró a Caín, aleluya, lo llevó, ¿verdad? Al grado, aleluya, de quererle quitar, ¿verdad? La vida a su hermano. Muy bien, aleluya. Dice la palabra del Señor, aleluya, en las últimas letras. Adán y Eva perdieron a Abel cuando Caín lo asesinó, y perdieron a Caín cuando cayó bajo el juicio de Dios, porque Dios le mandó su juicio, aleluya. Usted conoce la historia, ¿verdad? Le dijo, ¿verdad? Caín, Abel, vamos a dar la vuelta por ahí, aleluya, al campo, ¿verdad? Y pues Abel, ¿verdad? Muy sincero, no sospechó, ¿verdad? Que su hermano le iba a quitar la vida. Ya por allá en el campo, ¿verdad? Le quitó la vida, ¿verdad? Y se vino muy a gusto Caín, aleluya. Pero Dios sabiendo todas las cosas, porque usted sabe que Dios sabe todas las cosas buenas que hacemos, pero también sabe las cosas malas que hacemos. Puede decir gloria a Dios. Tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad? Dios le preguntó, ¿verdad? A Caín, oye Caín, Dios ya sabía. ¿Dónde está tu hermano Abel? ¿Dónde? Y fíjese cómo es tan agresivo, ¿verdad? Este varón Caín, aleluya. En vez de haberle dicho, aleluya, a Caín le hubiera dicho a Dios, pues sabes que tuve un momento de ira, tuve un momento así que me entró coraje, ¿verdad? Y le quité la vida, ¿verdad? Perdóname, ¿verdad? Por ello. Dios lo hubiera perdonado, pues, pero no, fue muy agresivo, pero aún con Dios. Le dice, ¿qué? ¿Acaso yo soy guarda de mi hermano? Quiso darle a entender, ¿a poco yo soy cuidador de él? ¿Verdad? Entonces ya Dios le dijo, aleluya, que tenía que salir, ¿verdad? De la tierra, aleluya, de ese lugar, aleluya. Adán y Eva perdieron a Abel cuando Caín lo asesinó, y perdieron a Caín cuando cayó bajo el juicio de Dios, ¿verdad? Sin embargo, nuestro Dios restaurará después las consecuencias del pecado. Eva llamó a su prójimo hijo Set, que probablemente significa sustituido o sustituido, porque Dios les había dado otro hijo en vez de Abel. Se llamó a su propio hijo Enoc, que significa hombre, humanidad. Abel fue asesinado cuando su hermano se puso celoso, ¿verdad? Que como lo acabamos de decir, el celo es malo, el Señor lo reprenda, de la respuesta a Dios, de su oración. Luego se restauró la oración cuando la gente comenzó a invocar el nombre del Señor, aleluya. Cuando usted, ¿verdad?, empieza a invocar el nombre de Dios, ¿verdad?, todo, aleluya, se restaura, ¿verdad? Termino con esto, aleluya. ¿Qué nos dice Dios, aleluya? Y me gustó, aleluya, la lectura que está aquí, y se la voy a leer, aleluya, para la honra y la gloria de Dios. Dice la siguiente manera: el pecado daña, arruina y destruye todo lo que toca. Al quitar nosotros los ojos de Dios y su mandato o sus mandamientos y ponerlos en las manos de Satanás, que el Señor lo reprenda, Eva se alejó de la desobediencia y cayó en el pecado. Adán, que estaba con ella, no se opuso a su decisión, sino que voluntariamente le siguió en la rebelión contra Dios. Inmediatamente sintieron las consecuencias de su decisión. Se avergonzaron de su desnudez. Satanás había prometido un conocimiento semejante al de Dios, pero Adán y Eva más bien huyeron de las posibilidades de ver el amoroso Creador. Aunque sus vidas ahora estarían marcadas por el dolor y la angustia, Dios cubrió su vergüenza, y Él prometió a través de Eva vendría aquel que derrotaría total y finalmente a Satanás
y las consecuencias del pecado. Y ese fue Cristo Jesús, nuestro Salvador. Doy gracias a Dios en esta mañana, ¿verdad?, por haberme permitido transmitir, ¿verdad?, esta enseñanza. Dispense que me fui un poquito pasado el tiempo, aleluya, pero es que la enseñanza está tan hermosa, aleluya, que el tiempo, aleluya, a veces ni siquiera lo sentimos, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Voy a orar, aleluya, para despedirme, aleluya, y enviar bendición a cada uno de ustedes que tan amablemente me escuchan. Padre bueno del cielo, Señor bondadoso, en esta mañana doy gracias a Dios por haberme permitido, Señor, traer este mensaje, esta enseñanza, esperando que sea, aleluya, de una bendición para las personas que lo escuchan. Comparta este video con personas que no le conocen, aleluya. Y si usted que todavía no ha aceptado a Jesucristo, aleluya, busque una iglesia, aleluya, alrededor de donde usted, aleluya, vive, aleluya, y vaya, aleluya, porque ahí está, aleluya, la verdad, y ahí está la vida eterna, aleluya. Gracias te damos, aleluya, porque a Dios, porque tenemos un Salvador, que es Cristo Jesús, y es el que nosotros servimos. Te doy gracias en esta mañana, Señor, y envío bendición a todas las personas, aleluya, que me escuchan, aleluya. Y gracias, Cristo, y a usted damos la honra y la gloria a Dios. Dios los bendiga, aleluya. Damos la gloria a Dios, aleluya. Somos los pastores, ¿verdad? A Luis y Yolanda de la Cruz, de aquí de la ciudad de Lancaster. Bendiciones, aleluya. Que Dios les bendiga, aleluya, grandemente. Que el Señor sea con ustedes.